Sof, no te escuchamos, no te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos a nuestra segunda emisión, la emisión del mes de febrero de nuestras charlas, hablemos sobre discapacidad, que realizamos en el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a través de Comunidad Estanquillo, el último domingo de cada mes. Y bueno, en esta ocasión tenemos la participación de la psicóloga Diana Ventura Jiménez Mendoza. Ya la hemos tenido por acá también el año pasado, nos acompañó con un tema muy interesante. Y pues bueno, en esta ocasión nos va a compartir también eh, otro tema muy padre, del que bueno, ya nos ahondará más adelante, pero nos da muchísimo gusto tenerla por acá. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es terapeuta con formación en el área de sexualidad humana con perspectiva de género y prevención de la violencia de género por el programa de sexualidad humana PROSEX-UM de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con experiencia en psicoterapia individual y de pareja, abordando temas como prevención del suicidio, abuso sexual, violación, violencia de pareja, erotismo, masculinidades. Colaboró durante un año en el DIF de la Ciudad de México como facilitadora en temas de discapacidades. Asimismo, ha brindado atención comunitaria en el programa de Juntos de la Mano en la alcaldía Tlalpan y en el DIF de la Ciudad de México en el programa de intervención social con público general. Asimismo, ha capacitado personal y ha sido tallerista, tratando temas como cutting, infecciones de transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos, depresión en el niño y adolescente, prevención de la violencia de género y masculinidades. Y pues bueno, en esta ocasión nos va a presentar solución de conflictos como cuidadores primarios de personas con discapacidad. Esperamos que les interese. Si tienen preguntas y demás, en el chat nos las pueden ir colocando para que ya después Diana nos resuelva todas nuestras dudas. Y bueno, también esta actividad cada año, desde hace bastantes añitos, estamos trabajando con Inclusión Creativa, a quienes les agradecemos su participación y siempre su muy entusiasta colaboración en nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Diana, todo tuyo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos estén disfrutando este domingo. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Y claro que sí, vamos a estar trabajando con este tema que pues es de importancia para todas y todos. Entonces, les comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que les voy a compartir. Perfecto, como bien mencionaba Sofi, pues sí, he tenido la oportunidad de trabajar con distintos públicos, entre ellos público de cuidadores de jóvenes y niños, hijos con discapacidad. Entonces, pues vamos a aprovechar este espacio que nos otorgan para poder seguir con estos temas pues de gran importancia, ¿no? Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Perfecto. Pues justamente vamos a platicar sobre la solución de los conflictos como cuidadores primarios de personas con discapacidad. También los que están en el Facebook Live, bienvenidas y bienvenidos. Pues aquí de igual manera les pongo mis contactos, mi información personal, ya sea por WhatsApp o por Facebook, para que puedan contactarme si ustedes lo desean. Muy bien. Entonces, bueno, antes de entrar a la solución no violenta de conflictos, pues es bien importante que nosotras logremos reconocer que existe una gran diferencia entre un berrinche y una crisis. Entonces, vamos a partir de esta diferencia para que nosotros podamos identificar ambas situaciones y sepamos responder de acuerdo a cada una de estas. El berrinche como tal conlleva arrebato emocional, y sucede cuando nuestros hijos, hijas, están tratando de obtener algo que quiere o que necesita.
esta situación pues es impulsiva, el berrinche es impulsivo. Y a veces nuestros hijos pues tienen discapacidad, tienen dificultad, perdón, para controlar sus emociones. Se enojan, se enfadan y se frustran con facilidad. Aquí es importante que identifiquemos que si a nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo manejar nuestras emociones, ahora imagínense con las chicas y los chicos, ¿no? A veces llega a ser un poco más complicado. Y es importante saber que hablando de berrinches, pues esta conducta sí se puede manejar por nuestros hijos y siempre es importante que nosotros les brindemos apoyo, ya sea como padres o como tutores, como cuidadores primarios. Entonces es importante que nosotros les enseñemos a cómo manejar estas situaciones emocionales. Por otro lado, se encuentran las crisis y es reacción a sentirse abrumados. Usualmente pasa cuando los sentidos se exponen a demasiada información, ya sea luces, sabores, texturas, y esto es una información excesiva de estimulación sensorial. Entonces, nosotros lo reconocemos como sobrecarga emocional y se dispara la reacción evolutiva de la lucha o huida del espacio. Por eso es que se presentan las crisis. De hecho, hablando de crisis en general, no sé si nosotros como adultos les ha llegado a pasar, ¿no? Una crisis que me acaban de asaltar, una crisis que me vienen siguiendo, una crisis que ya a lo mejor un poco más fuerte, que la mayor parte del día siento crisis o muchas veces al día. Entonces, imagínense, si a los adultos nos cuesta mucho trabajo manejarlo, a los niños y niñas o chicos y chicas a veces les cuesta mucho más trabajo. Y finalmente, pues, este exceso de estimulación se desborda con gritos, llanto, violencias, huida o simplemente se aíslan. Y aquí es donde a veces nuestros hijos o hijas pues pueden presentar algunas actitudes violentas, ¿no? Y es importante que sepamos reconocer cuáles son las causas de los berrinches específicamente. Pueden ser 6, ¿no? Entre algunas otras. Número 1, que tienen frustración, que ya se aburrieron, que ya no quieren hacer la tarea o que no quieren hacer la actividad y ahí estamos nosotros detrás de ellos, ándale, ya hazla, ya por favor, apúrate. O también me ha tocado papás y mamás que de igual manera se frustran y les borran las actividades que llevaban. Entonces, pues imagínense, si ya estaban frustrados, se frustran un poquito más, ¿no? También puede ser por imitación, y esto es bien importante que lo identifiquemos. La manera en que nosotros los adultos, los tutores, respondemos a los conflictos, nuestros hijos la aprenden. Entonces, es muy importante que identifiquemos eso, cómo nosotros como adultos, como cuidadores primarios, respondemos a la frustración, a los enojos, y entonces nuestros hijos responden igual que nosotros. También puede ser como una conducta reactiva, ¿no? Ante algunas medidas disciplinarias. Y esto depende mucho del estilo de crianza. Hay mamás o papás o tutores que tienen un estilo de crianza bastante fuerte, ¿no? De esos que borran la tarea o de esos que frustran un poquito más a nuestros niños o niñas, ¿no? También otro factor o causa puede ser la sobreprotección. Esto también derivado de los estilos de crianza, en donde pues nosotros literalmente sobreprotegemos al chico o la chica y entonces ellos es como que se frustran y intentan poner límites lo mejor que pueden, pero no es tan fácil para ellos. Otro factor también puede ser el cansancio, cuando tienen hambre, cuando se sienten mal, cuando algo les duele, y esto pues también pueden ser algunas causas frecuentes de los berrinches. Entonces, por ahí dicen que las mamás tienen el sexto sentido, pues es real, ¿no? Porque a lo mejor una persona cualquiera ve a un niño haciendo berrinche y dice, no, pues es grosero o es maleducado. Pues no, la mamá bien sabe, lo que pasa es que tiene hambre. O, lo que pasa es que ya no quiere hacer la tarea, ¿no? O sea, las mamás, en este caso los tutores, bien saben identificar cuáles son las causas de los berrinches de sus hijas o hijos, ¿no? Y algo bien importante para mí en este tema es que nosotros como tutores nos preguntemos si cuando hay un conflicto respondemos de manera agresiva o de manera violenta.
Entonces aquí es bien importante que lo aprendamos a identificar, ¿no? De acuerdo a un autor que se llama Jorge Corsi, él nos ayuda a diferenciar entre lo que es la agresión y lo que es la violencia. Y esta definición en lo personal me gusta mucho porque es mucho más sencillo trabajar a partir de una definición correcta, ¿no? Entonces, la agresión, de acuerdo a este autor, es un instinto innato que te ayuda a vencer obstáculos que la vida te presenta, ¿no? Y es una conducta de supervivencia y el autor nos menciona ser agresivo con la vida y las circunstancias, ¿no? Eso es en cuanto a la agresión. En cuanto a la violencia, podemos encontrar la definición de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es el uso intencional de la fuerza física, las amenazas, las violencias emocional, física, social, hacia otras personas y también hacia nosotras mismas y mismos. Y pues esta violencia tiene consecuencias, ¿no? A veces pueden ser traumatismos, golpes, moretones, pero también pueden ser daños psicológicos y emocionales. Y inclusive hay ocasiones en las que pues hay problemas en el desarrollo o en la muerte. Entonces aquí a mí me gusta mucho hacer una diferenciación de acuerdo a un ejemplo. Aquí, para que nos quede un poquito más clara la diferencia entre la agresión y la violencia, vamos a colocar un ejemplo. Digamos que nos levantamos con el pie izquierdo, nos levantamos de mal humor, enojados, estoy cansado, estresado, trabajo todo el día, entonces me paré mal, de mal humor, ¿no? Entonces voy caminando por la calle y en la banqueta está un perrito acostado, ¿no? Pero me estorba. Entonces lo veo y digo, ay, este perro me está estorbando, ahorita que llegue con él le voy a dar un patadón, ¿no? Entonces llego junto al perro y ¡pum! Le doy una patada, ¿no? En eso el perro inmediatamente voltea y me avienta la mordida, ¿no? En este ejemplo, ¿quién habrá sido el ser agresivo o el violento? Por ejemplo, en esta situación, yo fui la violenta, porque venía con todas las ganas, toda la idea de cómo hacerle daño a ese pobre perrito que está acostado en la banqueta. Entonces yo fui violenta porque lo golpeé sin ningún sentido alguno y el perrito o la perrita fueron agresivos al momento de aventarme la mordida. ¿Por qué? Pues porque fue su conducta de supervivencia, fue su instinto innato. Entonces, con este ejemplo, esperemos que quede mucho, mucho más claro la diferencia entre la agresión y la violencia. Entonces, poco a poco, en el lenguaje que utilizamos, sería muy, muy bueno que logremos diferenciar, ¿no? A veces dejamos pasar conductas violentas como agresivas cuando no. Una cosa es violenta y otra cosa es ser agresivos. Aquí en esta imagen les comparto algunos tipos de violencia, ¿no? Porque también es importante, por un lado, identificar si somos violentos o somos agresivos al momento de estar con nuestros hijos, ¿no? Entonces aquí yo les presento las dos violencias que se llegan a dar en esta situación de los conflictos. La primera, pues, es la física, ¿no? El daño corporal, llegamos a dejar marcas con ayuda de algún objeto o quemaduras. Aquí, cuando los papás, mamás o tutores se frustran, regañan a sus hijos desde la violencia, ¿no? Con un zape, con un golpe, con una nalgada, con un manazo, y ese tipo de cosas, pues, son violentas, ¿no? Y el otro tipo de violencia que llegamos a ejercer contra nuestros hijos es la psicológica y emocional, en donde los empezamos a insultar, los humillamos, nos burlamos, los chantajeamos o controlamos lo que dicen y hacen, ¿no? Aquí en un ejemplo, pues es lo que les decía de borrar la hoja y luego, ¿qué estás tonto? ¿No puedes? Si tu tal compañerito, compañerita sí pudo y tú no puedes, ¿no? Eso es humillarlos, eso es insultarlos. Entonces, de alguna manera, pues la violencia tiene consecuencias bastante graves, en este caso para nuestros hijos. Entonces, estos tipos de violencia se pueden dar a dos niveles, ya sea el nivel personal,
en donde nos autoinfligimos violencia, como estas frases de soy tonta, ya para qué, no soy capaz, ya mejor ni lo intento. O puede ser también social, en donde nosotros ejercemos la violencia hacia otras personas, ya no solamente a nosotras o nosotros mismos. Existen también algunos factores que facilitan la construcción y la permanencia de la violencia. Entonces, para mí es muy importante. Son 4 factores. El primero tiene que ver con la invisibilización, es decir, que no hay factores que lo hacen visible. Es decir, que no es tan intenso. Por ejemplo, un pellizco, ¿no? No es tan visible, se pasa como que por debajo del agua, pero pues a la otra persona sí la dañamos, ¿no? Y es importante en este factor de invisibilización que sepamos que a veces debemos disponer de instrumentos o capacidades para percibirla. Una de ellos es, primeramente, entender si estamos siendo agresivos o estamos siendo violentos. Si yo ya me caché que estoy siendo violenta con mi hijo, entonces yo ya empiezo a cachar que el pellizco no es correcto, que no estaba bien pellizcar a mi hijo o a mi hija, ¿no? El segundo factor de permanencia de la violencia es la naturalización. Es decir, que hay cierta permisividad en la sociedad que conlleva la aceptación de ciertas actitudes violentas como tal y que se vuelven naturales y pertinentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí se da mucho la justificación, ¿no? Como de, pero ¿por qué te quejas del pellizco que te acabo de dar? Si a mí tu abuela me daba con el cable, si a mí me jalaba el pelo, o sea, no es para tanto, estás exagerando. Nada más fue un pellizquito, nada más fue un zape, ¿no? Un golpe en la cabeza. Entonces, es bien importante que vayamos identificando estos 2 factores. Los otros 2 factores, el tercero, es la insensibilización. Es decir, nos hacemos insensibles a la violencia que estamos generando. ¿Cómo? Pues nos acostumbramos. Y se da por distintos motivos, ¿no? Entre ellos, la constante cercanía en la violencia. Si ustedes se ponen a analizar en dónde hay violencia en el mundo, bueno, en la tele, en las series, en las novelas, en la internet, en las películas, en la gran mayoría de historias que nosotros solemos conocer, en muchas o en la gran parte hay violencia, ¿no? Entonces aquí yo les coloco 2 imágenes. Uno es de Los Simpson, en donde si ustedes hacen memoria y si ven este tipo de caricaturas, la caricatura de arriba, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero tiene que ver con como la imagen lo muestra, ¿no? Se ve sangre, se ven los intestinos, se ven los órganos, entonces llega a ser como muy, muy importante en ese aspecto, ¿no? Y la otra tiene que ver, ajá, Happy Tree Friends, muchas gracias, así se llama esa caricatura, ¿no? Entonces, quienes ya la han visto, ya saben de qué trata, ¿no? Y quienes no la han visto, a lo mejor con solo ver la imagen, se pueden dar una idea, ¿no? Y la segunda imagen es la de Tom y Daly, ¿no? De Los Simpson. Aquí, ¿qué se hacen entre esos 2 muñequitos? Se descuartizan, se dan bombas uno al otro, se matan en varios capítulos, entonces sale el espíritu y eso nos da gracia, ¿no? O sea, llega un punto en que eso nos da muchísima gracia y entonces esa es la definición correcta de la insensibilización o del acostumbramiento a la violencia. Y lamentablemente, pues nuestros hijas e hijos ven esas caricaturas y se les hace natural, muy natural. Y el cuarto factor es el encubrimiento, ¿no? Ese también es igual de importante porque a veces guardamos los secretos por mantener el prestigio. Por ejemplo, yo solamente le pego a mi hijo en la casa porque afuera, ¿qué van a decir de mí? Que soy mala madre. Entonces, solamente estando ahí en la casa, le pego, ¿no? O lo sapeo o lo pellizco. Estando afuera, nada más lo veo con ojos de, ¿no? Con esos ojos que las mamás acostumbran a hacerle a sus hijos de odio de al rato vas a ver en la casa, ¿no? Entonces, eso es el acostumbramiento, perdón, el encubrimiento, en donde nosotros tenemos secretos
secretos para mantener el prestigio de buena madre o de mamá cariñosa, etcétera. Permítanme, fallas técnicas, ya se trabó la presentación. Esto del internet a veces es complicado, pero no se desesperen, aquí seguimos con toda la confianza y cariño del mundo dando estos temas. Entonces continuamos. Ya no lo voy a poner en grande porque se me va a volver a trabar. Perfecto. Entonces, yo ya me di cuenta que ejerzo violencia. Chin, el primer impacto es bien complicado, ¿no? Muy complicado porque nos cuesta trabajo notar, de primera instancia notarlo. Después que lo noto, digo, chin, me siento culpable, soy mala madre, no debía haber tenido hijos. No, tranquilas, tranquilos, no pasa nada. Aquí lo importante es que somos humanos, tenemos errores y bueno, no somos perfectos. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo ya me caché que ejerzo violencia? ¿Qué hago? Número 1, el nivel de prevención, ¿no? Impedir la aparición de la violencia. ¿Cómo lo podemos hacer? A partir de la buena crianza, de los estilos de crianza, con amor, cariño, educación y sobre todo buena comunicación, ¿no? Siempre es importante promover el buen trato e inhibir el maltrato hacia las personas y hacia nosotros mismos. El segundo nivel es para detener la violencia, en donde nosotros ya detectamos que fuimos violentas y violentos, ahora hacemos conciencia de las consecuencias. No solamente es cachar que ya lo hacemos, sino también notar qué consecuencias hay cuando yo he sido violenta o violento. También es importante que dejemos de justificar el daño emocional que sufren en este caso nuestros hijos y lo que les causa, ¿no? Y finalmente terminar las acciones de daño. Aquí es bien importante, yo siempre les recomiendo que si les cuesta muchísimo trabajo su manejo emocional, respirar, tranquilizarse, bueno, pues les propongo que tengan un acompañamiento con profesionales, ya sean psicólogos, pedagogos, el maestro o maestra de sus hijos, para que ustedes puedan detener las acciones tanto personales de violencia como las consecuencias que ya hemos vivido con nuestros hijos e hijas, ¿no? El último nivel para disminuir la violencia es la disminución, en donde vamos a procurar reducir el daño al máximo, diseñar una ruta de atención, eso es bien importante. También integrarlos en los servicios necesarios, como se los mencionaba, comunicación familiar, tener quizá psicólogo familiar o personal o para mis hijos, quizá también la parte médica y la escuela, ¿no? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, pues, construir situaciones individuales y sociales para que esta violencia y sus consecuencias paren, ya no se vuelvan a repetir. Posteriormente les voy a platicar cómo identificar y cómo disminuir la violencia sobre todo. Aquí es bien importante que aprendamos a identificar cuáles son las reacciones ante los conflictos, ya sea de los niños con sus berrinches o de los adultos y tutores como cuidadores, ¿no? Es bien importante que sepamos, aumenta la adrenalina, la respiración se acelera, y hay contracción muscular. Entonces hay muchos niños y muchas niñas que al momento en que viven estas situaciones de frustración y de conflicto, se tensan. Hay niños que se hacen así, se tensan mucho, hay niños que se enojan demasiado y hacen su carita así, ¿no? La fruncen toda su carita. Entonces los niños irradian enojo y pues no lo pueden manejar de manera tan fácil. Y bueno, los adultos tampoco. Y pues ya identificamos qué pasa cuando hay conflictos. Ahora yo les comparto esta imagen. Yo de verdad les recomiendo que le tomen una captura de pantalla o la busquen en internet,
porque esta tabla periódica de las emociones nos puede ayudar muchísimo en estos momentos de frustración, de tensión, en donde decimos, me levanté de malas y ya le pegué al pobre perro. Entonces el perro ya me pegó, ¿no? Es en el ejemplo anterior. Y con mi hijo y terminé dándole el manazo, o terminé dándole una nalgada, o terminé pegándole con otro objeto, ¿no? Es importante que identifiquemos qué emociones y qué sentimientos estamos teniendo ante una situación de conflicto y de berrinches. Aquí, por ejemplo, como ustedes pueden ver, en la tabla se separa por colores y por emociones básicas. Hasta abajo viene el nombre de las emociones básicas, que es el amor, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, enojo, perdón, miedo y asco, ¿no? Entonces, esas son las emociones básicas. Cambian, varían mucho de un autor al otro, pero digamos que pueden ser las básicas. Entonces, en esta tabla nos muestran todos los sentimientos que pueden tener que ver con las emociones básicas. Por ejemplo, los sentimientos que se dan con la emoción del amor, ¿no? Los sentimientos que se dan con la alegría, todos los sentimientos que se dan con la ira, con la tristeza, con el miedo y con el asco, ¿no? Entonces aquí es muy importante que ustedes aprendan a identificar en esta tabla cómo se están sintiendo. Si ustedes están a media tarea con su hijo o a media actividad que le mandó la maestra o el maestro, su hijo se empieza a frustrar y entonces ustedes también. Es importante que identifiquen aquí, por ejemplo, en el tono rojo, en donde dice ira, ¿qué sienten? Se sienten hostiles, se sienten frustrados, se sienten como enojados, también a lo mejor del lado de la tristeza, ¿no? A lo mejor sienten algo de desánimo, donde dicen, no, pues ya para qué, mi hijo no le echa ganas, ¿no? O también a lo mejor algo de resignación, de ya, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, para mí es bien importante que aprendamos a identificar las emociones y los sentimientos que estamos teniendo en momentos de conflicto. Aquí vale mucho la pena hacer una diferenciación entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son básicas, son inmediatas y pueden durar unos cuantos minutos. Por ejemplo, la alegría. La alegría es momentánea, ¿no? Estás contento, gritas, chiflas, compartes, etcétera. Después viene la ira, ¿no? Te tropiezas. Ay, ¿cómo puede ser? No vi esa piedra, no es posible, siempre yo, ¿no? Entonces viene el momento de ira. Pero es importante que identifiquemos que las emociones duran unos cuantos minutitos. La diferencia con los sentimientos es que pueden durar días, horas, días, semanas, meses o años. Esa es la gran diferencia con los sentimientos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de amor, el amor hacia mi pareja, hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia alguien que yo quiero mucho, ese amor dura muchísimo tiempo, ¿no? También los sentimientos como la nostalgia, por ejemplo, que digamos alguien querido falleció hace un tiempo, entonces cada que lo recuerdo me da mucha nostalgia porque hacíamos cosas juntos, íbamos y entonces, ¿no? Entonces, esta sensación de nostalgia llega a durar mucho más tiempo. Eso es bien importante. Aquí, pues nada más sería la pequeña corrección en la tabla. Aquí dice tabla periódica de las emociones. Técnicamente, el nombre correcto sería tabla periódica de los sentimientos. Ok, entonces ya analizamos un poquito esto de los sentimientos, las emociones. Ahora viene la pregunta importante, un poquito más importante. ¿Cómo puedo tratar o qué hago durante un berrinche de mi hijo? Es importante siempre desde la crianza humanizada, es decir, desde el buen trato, desde el cuidado al otro. Número 1, evitar perder el control. Suena muy fácil y se dice muy sencillo, pero a veces es muy difícil. Número 2, intenta agacharte a hablar con él o con ella. Es bien importante que nosotros no regañemos a nuestros hijos desde arriba.
¿no? Le gritamos, lo miramos hacia abajo, le reclamamos, entonces lo señalamos hacia abajo, ¿no? Algo importante desde la crianza humanizada es agacharte al nivel de tu hijo o hija o cargarlo, sentarlo sobre tus piernas y, a ver, mira, te está pasando esto, te escucho, te veo enojado, ¿te sientes bien? ¿Qué necesitas? ¿No? Es bien importante que nos aprendamos a comunicar mejor con nuestros hijos. También siempre es importante utilizar palabras lo más simples que podamos. Lo más simple. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Te sientes enojado? ¿Quieres que paremos un momento la actividad? Es muy importante que nos aprendamos a comunicar con ellas y ellos. También otra cuestión que suena muy fácil, pero a veces se nos sale de control, es evita gritar, evita manotear. ¿Por qué? Porque para nuestros hijos es como un impacto de, chin, está muy enojado, ¿no? Entonces, siempre evitemos gritar, ¿no? Ofrecer alternativas. ¿Ya te cansaste de la actividad? ¿Quieres que paremos unos cuantos minutos y, no sé, tomamos agüita, comemos un dulce, salimos a caminar a la cuadra? Es bien importante que les demos alternativas para que ellas y ellos aprendan a manejar esos enojos que tienen. Y también depende mucho si nuestros hijos lo permiten, abrazarlo o abrazarla. Es importante abrazarlos, enseñarles que no solamente estamos para gritarles, regañarlos, reclamarles, sino que también hay cariño, hay afecto con nuestros hijos, ¿no? También igual, además de utilizar palabras simples, utiliza explicaciones de acuerdo a su edad. Si las explicaciones son confusas, pues los niños se van a quedar así como de, ¿qué? Entonces ahí luego nos enojamos los adultos, es como de, pero ya te dije 10 veces que no sé qué, no sé qué tanto. Pues no es claro para el niño, claramente no nos está entendiendo y no guarda esa información de lo que le estamos diciendo. También, número 8, cuando por fin pasó el berrinche y todos los sentimientos que implicó, comuníquense de manera asertiva. Más adelante les voy a mostrar algunas estrategias conductuales para que podamos manejar esa situación. 9, redirige el berrinche. Puedes ayudarlo para que la situación tome un rumbo nuevo. Como les decía, paramos la situación, hacemos un break, nos tomamos unos minutos y después continuamos. Número 10, el programa, este es de acuerdo a un programa de educación individualizada, nos indica que también podemos procurar que nuestro hijo o hija tenga el mismo apoyo en los lugares que frecuenta. Por ejemplo, si nuestro hijo o hija es berrinchudo en todos lados, en la escuela, con la familia nuclear, con los abuelos, primos, etcétera, bueno, entonces a toda la familia y a la maestra o directivos les decimos, ¿sabes qué? Yo estoy intentando estas dinámicas con mi hijo y me están funcionando. Entonces te agradecería que lo intentes también estando en la escuela, porque yo ya me di cuenta que a partir del regaño y de la frustración que yo tengo en esos momentos, pues no está funcionando, ¿no? Entonces es bien importante y también es importante trabajarlo en casa. Esa es un tema muy común y a veces, por ejemplo, recuerdo una serie que se llama Malcolm, el de en medio, en donde la mamá es la enojona, que es Lois, ¿no? Es como la que manda, la que dice si se hace o no se hace. Y lo hace muy tajantemente. Por otro lado, está el papá, que es Hal. ¿Cómo es Hal? Permisivo, juguetón, no sabe poner límites y a veces pareciera que es un hijo más en la familia, ¿no? Entonces es bien importante que si nosotros queremos ejercer de alguna manera un estilo de crianza distinto por medio del buen trato, que nos pongamos de acuerdo con nuestra pareja u otras personas tutoras de nuestros hijos, para que el niño o la niña sepa que pues tiene que aplicarse en distintos espacios con distintas personas, ¿no? Y el último punto es ser seguros, actuar con seguridad. Siempre es importante. ¿Por qué? Porque es más fácil guiarnos y apoyarnos con los expertos en el tema. ¿Qué pasa usualmente?
cuando los adultos entremos en crisis es porque las situaciones que utilizábamos anteriormente ya no nos funcionan. El grito ya no me funciona. El regaño ya no me funciona. El castigo dejó de funcionar. Entonces, es momento de analizar y decir, no, pues mejor voy con un experto a que me diga qué estoy haciendo mal yo y qué está pasando en esta situación. Incluso en la mayoría de las situaciones, el mayor problema pues tiene que ver con el estilo de crianza, ¿no? Con cómo los papás manejan las situaciones de frustración y pues cómo se da con el niño. Entonces, para llegar a estos puntos anteriores, es bien importante que nosotros creemos estrategias de solución. ¿Cómo? Pues bueno, número 1, define y formula el problema. Genera posibles soluciones, como lluvia de ideas, ser específicos, comunicarse asertivamente con nuestros hijos y finalmente, pues buscar ayuda en caso necesario. Estas dos imágenes que les coloco aquí tienen que ver con una crianza humanizada y soluciones de conflictos desde el buen trato, siempre evitando la violencia. Entonces nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos que en este caso del semáforo, por ejemplo, mira, cuando tú te sientas enojada, frustrada, que te sientas triste o que ya no quieras continuar con una actividad porque sientes que vas a explotar, número 1, como el semáforo. ¿Qué haces cuando el semáforo está en rojo? Paras. Después de parar, viene el semáforo amarillo. Pienso, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Por qué me estoy frustrando tanto al hacer la tarea? A lo mejor no me gustan las matemáticas y ni siquiera entiendo. Entonces, eso es bueno, parar, pensar. Número 3, en tono verde, en color verde, actúo. Ahora sí ya me muevo a ver qué pasó. Entonces, en vez de llorar, en vez de gritar, en vez de hacer berrinche, mejor me comunico con mi mamá y le digo, oye, ¿podemos parar unos minutos, por favor? Eso es la comunicación asertiva. Que los niños sean capaces de decirle a los adultos, espérame, no voy a tu ritmo. Tienes que parar para que yo pueda avanzar poco a poquito, ¿no? Incluso hay un video que se hizo viral en internet en donde una mamá está muy frustrada, me parece que está, no sé si están aprendiendo el abecedario con su hija o algunas palabras en inglés. Total que la niña voltea a ver a su mamá muy asertivamente y le dice, oye mamá, espérate, estoy aprendiendo, dame tiempo, ¿no? Tú eres mi mami y tienes que ser comprensiva, algo así le dice, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, wow, ojalá todos los niños y niñas pudieran ser tan asertivos para decir, espérate, no voy a tu ritmo, dame mi propio tiempo, ¿no? Y en la otra imagen, nosotros vemos una ruleta, ¿no? Es rueda o ruleta de resolución de conflictos. Este funciona igual tanto con adultos como con niños. Entonces, aquí podemos imprimir esa ruleta en casa y en el momento en que nuestro hijo o hija esté frustrado, enojado, etcétera, a ver, ven, vamos a la ruleta, dale vuelta. Entonces va a jugar el niño, se distrae de la tarea frustrante, lo distraemos de la situación y entonces ya la ruleta da vueltas. Entonces, ¿qué toca? Decir alto. ¿Cómo vas a decir alto? Mamá, por favor, dame mi tiempo. Yo no voy a tu ritmo, déjame aprender poco a poquito, ¿no? Entonces otra vez le dan vuelta. Ahora, ¿qué cayó? Esperar para calmarme. Ok, ¿cómo vamos a calmarnos? Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Para calmarnos tenemos que aprender a respirar, a relajarnos. Parece fácil también, pero lamentablemente a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, en esta ruleta es bien importante que le demos muchas opciones a nuestros hijos. Puedes, por ejemplo, irte del lugar que te está molestando, que te está llenando de frustración. También puedes decir alto, ya, para, no me molestes, no me grites, espérate. También puedes cambiar de actividad. También puedes hacer piedra, papel o tijera. Por ejemplo, si nuestro hijo o hija se
se frustra, decirle, a ver, piedra, papel o tijera, 2 de 3. Si tú ganas, descansamos media hora. Si yo gano, continuamos la tarea, paramos 5 minutos, continuamos la tarea, la acabamos y ahora sí nos vamos a jugar, ¿vale? Para los niños es bien importante porque todo lo ven como juego y es justo esa es la crianza humanizada con ellos. También otro factor, de acuerdo a la rueda de resolución de conflictos, es usar un mensaje que empiece con yo. Por ejemplo, mamá, yo me siento frustrada. Y eso es bien importante porque les enseñamos a comunicarse asertivamente. También es importante en la otra opción pedir disculpas. Si te equivocas, si pasa algo, no pasa nada. Puedes pedir disculpas. A lo mejor te portaste mal, no quisiste prestarle algo a alguien. Entonces es importante que te disculpes cuando haces algo que no fue correcto. También hablar sobre el tema. Como adultos solemos hacer la ley del hielo, ¿no? Entonces regañamos a nuestros hijos o nos peleamos con alguien, entonces, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojado? No. Déjame en paz. Vete para allá, ¿no? Entonces, no, lo importante es que si nosotros queremos un cambio en nuestros hijos, nosotros también debemos aprender a hablar sobre el tema. Oye, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer me enojó mucho porque yo me tardé haciendo la comida, y entonces tú llegas y la tiras. Entonces, por eso estoy enojada. Dame unos minutos, respiro, me tranquilizo y ahora sí, continuamos. Eso es importante, hablar sobre el tema. También en algunas situaciones pudiera funcionar ignorar la situación frustrante o la situación de conflicto. Y finalmente, pues, esperar para calmar. Aquí vamos a hablar de un tiempo fuera. Más adelante vamos a ver las dinámicas. Como pueden ver, no es tan difícil hacer un estilo de crianza positivo y comunicarnos asertivamente con nuestros hijos y ellos con nosotros. Entonces, es importante que aprendamos nosotros a ser asertivos y que le enseñemos a nuestros hijos a hacer lo mismo. ¿Cómo pueden ser asertivos? Expresando sus necesidades de manera segura y enérgica sin llegar a la violencia, es decir, sin lastimar o violentar a otras personas. Entonces, si nuestros hijos, usualmente su berrinche es manotear, pegar, cachetear a la mamá y demás, ahí es donde nosotros vamos a enseñarles, a ver, les tomamos sus manitas con suavidad, no sean tan bruscos con sus hijos, le tomamos sus manitas y le decimos, a ver, tranquilízate, respira conmigo, dime por favor por qué estás triste, por qué estás tan enojada, ¿no? Entonces, poco a poco les vamos a enseñar que es bien importante que en vez de manotear, que no consiguen nada, es mejor comunicarse y decir, oye, mamá, estoy enojada, me prometiste que me ibas a comprar un dulce y no me lo cumpliste, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros aprendamos y que se lo enseñemos a nuestros hijos. Aquí en esta imagen se ve un poco pequeña, pero en esta imagen les colocamos algunas técnicas de relajación. Es bien importante que nosotros como adultos las apliquemos. Entonces, podemos utilizar varias técnicas de relajación, pero podemos hablar de 3 principales. La primera tiene que ver con la relajación muscular progresiva, es decir, poco a poquito. ¿Cómo nos vamos a relajar muscularmente? Algo es importante que identifiquen en dónde están sintiendo esa emoción. Por ejemplo, estoy sintiendo mucho enojo, me siento muy enojada y entonces me siento muy frustrada. Ok, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? ¿En la panza o en los hombros, en el cuello? Entonces vas a identificar esa zona en donde sientes la tensión y el enojo. A ver, ahora sí, respira por la nariz, exhala por la boca. Otra vez, inhala por la nariz y al mismo tiempo que inhalas, tensa la espalda. Entonces podemos tensar la espalda de esta manera y al momento de exhalar, destensar poco a poco la espalda. Y eso lo podemos hacer en todo el cuerpo.
Y se siente, aparte que se siente muy rico, es como un automasaje, también les va a ayudar mucho a liberar la tensión, a relajarse, a tranquilizarse. Y poco a poco ese malestar que traían se va a ir. La segunda técnica de relajación es la de respiración profunda o también pudiera llamarse respiración diafragmática. El diafragma está en el abdomen, está en donde están nuestras costillas. Tenemos un huequito justo en medio. Ahí en ese huequito vamos a colocar nuestra manita. Entonces, al momento de respirar por la nariz, en vez de mover los hombros y los pulmones haciendo esto, vamos a inflar la panza en vez de hacer esto. Entonces, inflamos la panza al inhalar, exhalamos por la boca y desinflamos la pancita. Esta respiración ustedes la pueden realizar de 4 a 8 ocasiones hasta que ese malestar poco a poco vaya disminuyendo. Va a disminuir la frecuencia cardíaca, el sudor en las manos, el temblor. Entonces, poco a poquito les va a ayudar mucho a tranquilizarse. Y esa respiración, ojalá se la pudieran enseñar a sus hijas e hijos, porque si como adultos, se lo repito, nos cuesta mucho trabajo entender, identificar lo que sentimos, para nuestros hijos es mucho más difícil. Entonces, qué mejor que darles estrategias para que puedan estar un poquito más relajados. Y la última técnica de relajación es la que se llama imaginación o imaginería guiada. Esta, yo les recomiendo que coloquen audios en YouTube o en alguna otra plataforma que utilicen y busquen meditación guiada. Hay meditaciones desde 5 minutos hasta 10, hasta media hora, 1 hora y hay meditaciones de toda la noche. Entonces, es importante que ustedes identifiquen una que les guste y entonces se colocan en un lugar cómodo, ya sea sentadas, sentados con la espalda bien derechita o recostados boca arriba. Eso es bien importante. Y la respiración o imaginería guiada los va a guiar justamente por medio de un audio pregrabado, por una voz, les va a indicar lo que ustedes pueden ir haciendo en esa imaginería guiada. Y pues finalizamos con estas estrategias. Ahora yo ya sé qué emociones hay, ya sé cuáles son los factores que debería poder hacer. Algunas estrategias conductuales que nosotros los terapeutas proponemos a las mamás y papás o tutores son las siguientes. La primera es el tiempo fuera. Es decir, mamá, estoy frustrada, me siento enojada, no puedo resolverlo ahorita. Por favor, dame 10 minutos y continuamos la tarea, ¿no? Esto también lo podemos aplicar los tutores. Así de, oye, ¿sabes qué? Hiciste algo que me hizo enojar mucho. Dame unos minutos, por favor, para la situación y en 15, 20 minutos continuamos platicando. El tiempo fuera es muy importante. Debemos entender que no todos vivimos el enojo de la misma manera. Hay personas que el enojo les dura 5 minutos, 15, 20. Ya después, si el enojo crece, ya es frustración, ya es tensión. Entonces, ahí hay personas que necesitan horas para manejar, para relajarse, desde esa emoción. Otro factor importante, bueno, el tiempo fuera es bien importante que, que pongan un tiempo específico, que digan, oye, nos vemos en 10 minutos. Por favor, respira y ahorita volvemos. Es importante porque si no colocamos un tiempo, a lo mejor yo regreso en media hora y la otra persona regresa en 2 horas. Entonces, ahí se puede suscitar otro conflicto. Ahora sí, pasamos a la economía de fichas. Esta es una estrategia muy importante también con los niños y poco a poco les vamos a enseñar que hay algunas dinámicas, algunas tareas que nosotros esperamos que ellos puedan hacer. Esto depende de la edad y de otros factores. Entonces, nosotros podemos tomar una hojita en donde colocamos una como agenda, lunes a viernes o lunes a domingo y de la mañana a la noche. Nosotros hacemos nuestra tablita y en cada día y horario les vamos a colocar la actividad que nos gustaría que hagan.
Y lo importante de esta actividad es que realmente es una economía, porque si cumplen esa tarea, por ejemplo, levantarte a las 8 de la mañana, tender tu cama y lavarte los dientes. Si la cumples, te doy 3 fichas. Entonces los niños lo van a hacer para conseguir esas fichas. Y así, vamos solicitándoles varias dinámicas en todo el día y poco a poco les vamos a dar más fichas. Aquí es bien importante que elijan fichas que no sean fácil de conseguir. Por ejemplo, no piedras, porque si nuestros hijos ven que pueden conseguir más fichas tiradas en el jardín, pues nos van a hacer trampa. Y de un momento al otro nos van a aparecer con 100 fichas, cuando nosotros solo les habíamos dado 5, ¿no? Entonces, los niños son bien listos para esto y tenemos que aprender a llevar la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar granos de maíz, podemos utilizar estrellitas hechas con papel que tú las hagas, puedes utilizar, no sé, algún otro objeto que encuentres en casa que no sea fácil conseguir para tus hijos. Y lo padre de esta economía de fichas es que cuando, por ejemplo, acaba el lunes, ya juntó sus fichas, le contamos cuántas fichas hizo, y si juntó todas las fichas, se gana un gran premio. Por ejemplo, ver un capítulo de tu serie favorita con palomitas. Ese es un premio para los niños. O también puede ser jugar media hora de tu juego, de tu juego, juntos jugamos y ese es otro premio, ¿no? Entonces, a veces cuando escuchan economía dicen, no, me va a desfalcar mi hijo, mejor ya no quiero. No, no pasa nada. Ustedes son las que y los que van a poner los premios para que tampoco se queden sin dinero con tal de darle esos premios a sus hijos. La otra, pues, es bien importante, ¿no? La tercera, la educación emocional y la comunicación. Tenemos que aprender a identificar nuestras propias emociones y sentimientos y enseñar que está bien que se enojen. Decirle, oye, está bien que estés enojada porque eso que yo hice fue injusto. Tienes razón, me equivoqué. Aprender a pedir disculpas es muy importante para los niños. Y la número 4, a veces también ignorar ayuda a no reforzar la situación de berrinche. Hay algunos teóricos que comentan que el berrinche, entre muchas otras causas, puede ser por llamar la atención. Sin embargo, no siempre es así. Pero en dado caso que sí sea para salirse con la suya, para llamar la atención, y entonces gritan, manotean, tiran cosas, ahí lo que podemos hacer es ignorar la tarea. ¿Para qué? Para no reforzar que lo siga haciendo. Por otro lado, el reforzamiento de una nueva conducta o conducta no disruptiva. Es decir, si usualmente manotea, grita y pega, vamos a ignorar esas actitudes y posteriormente vamos a reforzar una conducta nueva que no sea de manoteo y golpes y demás. Y finalmente, pues las técnicas de relajación que comentábamos son importantes para que tanto nosotros manejemos nuestra frustración y enojo, como para que nuestras hijas e hijos también aprendan que hay muchas otras maneras de trabajar sus enojos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las estrategias que les propongo para que puedan trabajar distintas situaciones con sus hijos. Y bueno, aquí con mucho gusto yo les coloco algunas referencias para que si a ustedes les interesa, tomen una captura de pantalla o como ustedes gusten y puedan checar un poquito más a fondo algunos de estos textos. La gran mayoría son de páginas de internet o de libros. Entonces, bueno, esperemos que haya quedado muy claro. Y ahora pues los dejo con Sofi, me parece, nuevamente. Muchísimas gracias. Perfecto. Diana, pues muchísimas gracias. Te leo aquí por algunos comentarios que nos han dejado en las páginas. Bueno, buenas tardes, maestra Mifel, por ahí le mando saludos. Buenas tardes, saludos desde Iguala Guerrero, de Andrés Sabino. Por aquí Centeotl Mendoza nos dice, vivimos un mundo violento y la actitud hacia las personas con discapacidad es particularmente notoria, porque es en todos los ámbitos
en lo personal, en lo familiar, en lo escolar, en lo social y en lo laboral. Y pues bueno, pues sin duda ese tema justamente ahorita, esta cuestión de la violencia en todos los ámbitos en los que estamos, ahorita bueno, pues en casa también las situaciones, las distintas situaciones familiares, el estrés, en fin, todo esto pues nos da una muy buena oportunidad, una muy buena guía para revisarnos como padres, como miembros de grupos de una familia pues para evitar, ¿no? Caer en estas situaciones que pues no nos dejan nada bueno. Exactamente. Y Bueno, justo no ahorita con lo sé, de la pandemia y- también, ¿no? Colocar algunas de estas dinámicas, porque la pandemia nos vino a encerrar. Ese es otro factor importante. Antes teníamos la oportunidad de salir al trabajo, ir a la escuela, ir y venir. Y ahorita, pues sí llega un punto en que a veces nos frustramos todos, ¿no? Porque estamos encerrados la gran parte del día. Entonces también se presentan otras situaciones como el burnout, ¿no? El síndrome de burnout, en donde ya nos agotamos demasiado por estar en la casa trabajando. Y entonces el trabajo desde casa, el home office, pues ya no te deja ni desayunar, ni comer, ni cenar a gusto, ni estar con tu familia, ¿no? Entonces creo que quizás ese sea otro factor de frustración familiar. sí, sí, efectivamente ahorita en esta situación pues todo, digamos, se queda, ¿no? Como decías hace rato, bueno, estamos en un solo lugar, hay que buscar distintas alternativas, formas en las que podamos mejorar nuestras herramientas de comunicación, sobre todo, ¿no? Y de negociación, que nos permita, pues, compartir ahorita un solo espacio con todos los que conformamos la familia o el grupo en el que estamos, cuidadores, etcétera, tutores, eh, pues nos va a permitir en estos momentos, ya que bueno, esperamos de salida ya casi, que nos sirva, ¿no? Para terminar todo este proceso tan complicado que hemos llevado. Y sobre todo también, no sé, yo quería este, preguntarte un poquito sobre ahora, bueno, vamos a regresar un poquito, poco a poco a la normalidad. Entonces, pues no sé, quizá también como retornar a los espacios antiguos que habitábamos, también yo creo que esto nos puede ayudar, ¿no? Un poco porque finalmente va a cambiar nuevamente nuestra dinámica. Claro, aunque ¿qué crees? Que también hay otro factor bien importante? Ahora ya tenemos un trauma con lo de la pandemia. Entonces, no es que nos sintamos tan libres de salir y respirar el mundo, sino que todavía estamos muy ansiosos, ¿no? Es como de, ¿y si me enfermo? Todavía no me vacunan, ¿cómo voy a regresar así a la escuela, no? O al trabajo. Entonces, sí hay muchos factores que nos llenan de tensión. Sin embargo, pues bueno, es parte de la vida, de la naturaleza, de cómo lo queramos ver. Y sí, no nos queda de otra más que seguir buscando situaciones de buen trato, ¿no? Y en el caso de nuestros hijos e hijas, en caso de discapacidad, también es bien importante, ¿no? Que aprendamos cómo vamos a manejar estos nuevos temas. ¿Por qué tiene que ponerse cubrebocas? ¿Por qué no puede tocar todo? Todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante como establecer algunas estrategias de aprendizaje para nuestros hijos y pues ayudarlos con imágenes, con dibujos, como se viene haciendo en la escuela, pero ahora pues también adoptarlo en casa y en otros nuevos espacios que, bueno, bien sabemos que nos queda mucho a deber los espacios en general, los espacios públicos. Sin embargo, bueno, a lo mejor nosotros como cuidadores o tutores, cargar nuestra maletita de emergencia o nuestra maletita de salida de casa, en donde traigamos toallitas desinfectantes, gel antibacterial, sanitizante, cubrebocas extras. Entonces, eso quizá de alguna manera pues nos ayuda a disminuir esta frustración o tensión que tenemos al volver a salir al mundo real, ¿no? Exactamente. También me faltó aquí, bueno, estamos en el Zoom, no sé si alguno de nuestros participantes tenga alguna duda, alguna pregunta.
¿Algo que quiera compartir? No, parece que no. Todo quedó muy, muy claro. Diana, pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Un tema sin duda bastante interesante, útil, para poner en práctica todos los días de nuestras vidas, en todas las situaciones en las que nos desenvolvamos. Por último, bueno, quiero agradecerte, aparte del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis y todo el equipo, el director del museo, el licenciado Enoque Santiago Dulce, tu participación, tu colaboración con este programa. Bueno, inclusión creativa, también en nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Y al final, pues bueno, el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en Comunidad Estanquillo, por si en algún momento lo quieren volver a revisar o algo por ahí se les fue y dijo, como dijo, a ver otra vez, para consulta, en fin. Ahí va a estar, lo tenemos listísimo el siguiente miércoles. Entonces, pues bueno, agradecerte muchísimo, Diana, por tu participación. Y a todos nuestros asistentes, también muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, los esperamos en marzo, el último domingo de marzo, que también es 28. Y bueno, también por ahí tendremos alguna entrevista con Diana nuevamente para que nos siga platicando algunos temas muy interesantes, muy actuales y que además pues tenemos que conocer todos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, pues aquí quedo a la orden. Me encanta colaborar con ustedes y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Ojalá que podamos seguir presentando otros temas importantes, ¿no? Para nuestra comunidad, para el público en general y claro, también para nuestra comunidad con personas con discapacidad. Entonces les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Ojalá puedan ver el video más tarde. Muchas gracias.